tal? Buenas tardes, me encuentro aquí con el doctor Héctor Castillo. Venimos a hacerle una serie de preguntas respecto al tema del aborto. Muchas gracias, doctor, por recibirnos aquí. No, mucho gusto, un placer. Bueno, este tema es un tema que está en disputa desde mucho tiempo. Tiene una gran variedad, una gran cantidad de gente a favor y una gran cantidad de gente en contra. No le voy a preguntar inicialmente si usted está en contra o a favor, pero pues para empezar debemos de ver qué es el aborto. Bueno, el aborto está definido por la Real Academia Española como la interrupción del embarazo, a secas. Sin embargo, esta definición ha sido modificada en diferentes países y, pues yéndose a un poco más específico, también en diferentes estados. Un ejemplo claro es aquí el estado de Baja California, donde la definición de aborto habla de que es la muerte del producto de la concepción en cualquier etapa o cualquier momento de la preñez, entendiendo que la preñez implica un proceso de tiempo que inicia desde la implantación del embrión hasta el nacimiento de este. Entonces no se tomaría como aborto alrededor de la primera semana, los primeros 7 días, donde todavía no se implanta el embrión. Es por eso que la pastilla del día después no cuenta como una medida abortiva. Respecto a lo que nos acaba de decir, ¿qué opina usted del aborto? Bueno, como soy médico y mi punto principal es conservar la salud de los pacientes, sabiendo que este proceso del aborto es demasiado complicado, es demasiado riesgoso para la madre, en lo personal no lo practicaría. Además de que en el estado donde yo laboro, o sea, Baja California, es penalizado el realizar abortos. Solamente hay ciertas especificaciones, ciertas situaciones en las que uno puede, pues, practicarlo. Okay. Pero en lo personal no pienso que no lo haría. Muy bien. Respecto a lo que nos acaba de decir, ¿cómo ve usted que en algunos estados de la República ya sea legal la interrupción del embarazo? Lo veo como una estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la historia nos dice, viéndonos a historia de otros países, que en Cuba, por ejemplo, en 1959 se volvió ilícito el practicar el aborto. Y se comenzó a observar que se elevaron las tasas de abortos practicados ilegalmente. Y esto como consecuencia les traía más muertes de las personas que se practican el aborto. Entonces, como estrategia ellos lo que hicieron fue institucionalizar el aborto de nuevo. Okay. Y en la ley establecieron en el Código Penal que cualquier práctica de aborto ilegal iba a ser penalizada. Okay. O sea, es una estrategia por parte del gobierno, así es como usted lo ve. Por parte del gobierno en conjunto con el sistema de salud. Okay. Porque pues el sistema de salud es conocedor de la situación y propone estas estrategias para disminuir tasas de mortalidad. Okay. En este caso, pues población de mujeres. Muy bien. En el caso de México, el único estado que se llevan a cabo abortos legalmente en varias situaciones, en todas las situaciones, es en el estado de México. Okay. Y bueno, es un tema muy complicado y algo controversial y no me gustaría hacer este tipo de preguntas, pero si imaginemos que su hija es violada, ¿usted estaría a favor o en contra de que ella practicara un aborto? Bueno, gracias a Dios todavía no tengo hijas, pero hipotéticamente, si estuviera en esa situación, supongo que, sí, creo que sería decisión de mi hija si se realiza el aborto o no, si se interrumpe su embarazo o decide continuar con él, porque, bueno, es legal en todo México. Okay.
ante esa situación específica, en el Código Penal se muestra como un aborto punible. Ok, No punible, lo siento, no punible. O sea, que no merece castigo. ok, De tal manera que nosotros médicos sí podemos realizarlo. muy bien. Así que lo dejaría a su decisión. Muy bien. Eh, y hablando específicamente de la mujer, en el caso de esta, ¿cree que se respetan los derechos de la mujer al hacer ese tipo de leyes en los estados, en el Estado de México, por ejemplo? O sea, refiriéndonos a si se están respetando las leyes de reproducción. Sí, sus leyes de la vida, pues de la vida de cualquier humano, como usted, como yo, como cualquier persona Ujú. que estamos vivos, al hacer este tipo de leyes, obviamente eh, promueven de cierta manera el que la mujer pues vaya a realizar ese tipo de cosas. ¿Cómo ve usted que... Ok. Bueno, el hecho de que se haya legalizado el aborto es sin duda una herramienta más o un medio más para las mujeres que, bueno, el embarazo estaría interfiriendo en su vida socioeconómica. ¿Por qué? Porque tanto en el aspecto económico las margina mucho el embarazo de los empleos. Por discapacidad, por diversas situaciones, es que no se les da la igualdad de condiciones que a un hombre, porque pues un hombre pues nunca va a estar embarazado. Y en el aspecto social, pues ya muchas veces la gente critica sin saber. Y es como que hay estigmatismo sobre las embarazadas. Bueno, depende de qué tipo de embarazadas. Si son solteras y están embarazadas, pues la sociedad siempre va a criticar. Muy bien. Y no sabemos cómo va a repercutir estas reacciones sobre la persona. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de estas leyes, de que si se respetan las leyes de reproducción de la madre o de la mujer, pues se están violando. Okay. Y bueno, ahorita hablamos del caso de Cuba, pero en el caso de México específicamente, el próximo presidente, Andrés Manuel, está a favor de este, de este movimiento del aborto. ¿Cómo lo ve usted? Lo mencionábamos, es una estrategia, supongo que para bajar la tasa de mortalidad por abortos ilegales. Sinceramente no tengo la estadística de si se ha reducido o no las muertes, perdón, en el Estado de México a raíz de que se legalizó el aborto. Pero si el presidente lo está viendo por ese lado, pues sería bueno. Favorable. Muy bien. Y bueno, en el caso de un aborto involuntario, ¿cómo podría ocurrir o por qué podría ocurrir? O más bien, ¿cuáles son las causas de que un aborto espontáneo ocurra? Ok, son muy diversas, principalmente por impactos imprudentes de la madre, lo clásico, ¿no? Lo que todos han escuchado de cargar pesado en una etapa avanzada del embarazo, digamos segundo trimestre, Okay. pues puede provocar que se que entre en trabajo de parto. También podría ser, aparte del trabajo mecánico, las relaciones sexuales O sea, en que una siga manteniendo relaciones sexuales mientras esté embarazada. en la última parte del embarazo, Ah, ok. digamos séptimo mes, del séptimo en adelante Okay. o sexto aproximadamente, Pues, porque el orgasmo el orgasmo de la mujer produce una sustancia llamada oxitocina que hace que se contraigan las paredes del útero y pues en el útero está almacenado el bebé, ahí está implantado, ahí okay. está creciendo.
el feto, perdón. Entonces, si se llegan a dar la liberación de esta hormona, pues se pueden contraer las paredes del útero y se inicia trabajo de parto y esto podría generar un parto prematuro. Ah, ok. Muy Y en bien. caso de que no sea que el producto nazca antes de los 7 meses a causa de esta situación, pues no podría vivir. Ok. Y bueno, en cuestión de ética, como usted como médico, eh, ¿usted practicaría un aborto si alguno de sus familiares o amigos más cercanos se lo pidiera? ¿Clandestinamente? Clandestinamente. No, ¿No? no lo haría. ¿Por qué? Ok, porque, como usted lo ha dicho, por ética, porque los valores que gracias a Dios me han enseñado en casa, pues he sabido, bueno, me han formado, me han llevado hasta donde estoy y no por una persona que aunque es muy cercana a mí, con lazos consanguíneos y todo, pues no porque sea ella lo haría. Muy bien. Y bueno, usted en cuestión de, bueno, siguiendo esta línea de la ética, ¿cómo ve usted que el aborto sea legal a nivel nacional? ¿Qué impacto causaría en la sociedad? ¿En que sea legal? Ujú. Mm, ok, vamos a un ejemplo. El ejemplo de la marihuana. La marihuana la acaban de legalizar. Entonces la marihuana va a ser fácilmente adquirida o más fácilmente adquirida. Se supone que con esto de que esté legalizada, el estigma va a ser menor Ujú. ante las personas que fuman estas sustancias. Pero indudablemente que va a aumentar la gente que lo consume, ¿no? Ujú. Lo mismo pasaría en el aborto. Mucho más personas pensarán en el aborto como un método anticonceptivo. Ok, Y de esa forma, pues las tasas bueno, la práctica de aborto incrementaría. muy bien. El detalle es, como mencionábamos hace un momento, que las personas encargadas de realizar el aborto sepan realizarlo adecuadamente, Ok. sin poner en peligro la vida Paciente. de la paciente. Muy bien. Y bueno, vamos con la última pregunta. ¿Qué medidas o qué estrategias propone usted para eh, reducir eh, la tasa de personas que practican ese tipo de cosas, Ok. de fenómenos? Mm, Bien, regresando a Cuba. Cuba, menciono Cuba porque Cuba es un ejemplo a seguir en el aspecto de la salud, el sistema de salud que ellos tienen. Bueno, ellos están preocupados también por la situación, porque tienen esta situación. La gente, al saber que el aborto es legal, se van como con ese colchón, por así decirlo, de que si llegan a quedar embarazadas, pues ahí está el aborto la salva. Siendo que hay medidas que se pueden utilizar antes para no embarazarse y desarrollar, pues que la única opción sea el aborto. Okay. Hablando de estas medidas previas, nos referimos a los métodos anticonceptivos y pues ahí entra lo que es educación. Exactamente. Educación, difundir la forma en la que se utilizan, para qué sirven, los tipos de anticonceptivos que hay, que son una gran variedad y pues más que nada hace falta educar a la gente. Educar es cambiar hábitos. Sí. ¿Por qué? Porque la gente, aunque los tenga ahí, aunque sepa para qué sirven, su cultura no nos da su cultura no les da para utilizarlos. Entonces sería hacer un cambio en su mentalidad, o en la mentalidad
de la mayoría de las masas y así pues se podría reducir la intención de utilizar el aborto como una herramienta anticonceptiva cuando no es anticonceptiva. De hecho, con concepción se refiere a la unión del espermatozoide con el óvulo. Y ya. En el caso de un aborto, se está atentando ya con el producto de esa concepción. O sea, eso fue unión de dos células, se fueron reproduciendo las células, creciendo en masa, se implantó y de ahí empezó a crecer. Un aborto es quitar a lo que ya se implantó. Y la anticoncepción es evitar que esas dos celulitas se unan y de que ahí surja todo. Okay. Entonces lo ve más factible el que haya un anticonceptivo previo antes de Que se de difunda, llegar a... que se difunda y se cree conciencia y se eduque a la utilización de métodos anticonceptivos. Muy bien. Eso sería la mejor medida, la mejor estrategia para reducir o para evitar que la gente piense en el aborto como una herramienta anticonceptiva cuando totalmente sabemos que no es una herramienta anticonceptiva. Ok. Bueno, doctor, entonces, pues esta es la entrevista que tenía preparada para este caso. Muchas gracias por atenderme. No hay de qué, por Gracias eso estamos. por informarnos